el capítulo 10, versículo 1. Cuando usted encuentre el Salmo 10 y el versículo 1, tome esa libertad de ponerse sobre sus piecitos. Bendito sea el Señor. ¿Estamos todos ahí? Pónganse sobre sus pies. A ver, mis niños, pónganse sobre sus pies, por favor. Yo sé que están cansaditos. Hoy fueron a la escuela, regresaron a clase, estuvieron haciendo muchas labores y luego saliendo de la casa, de las clases, hacen trabajos en su casa, limpieza y todo. Yo sé que están cansaditos, pero como les mencioné en la de esta de jóvenes, en la escuela le hacen honor a la bandera y están de pie, porque si no, les llaman la atención. Así que vamos a darle lectura a la palabra. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por amarnos tanto y dedicarnos tiempo, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor, en esta noche ya, de una manera que nuestra vida sea transformada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome libertad de sentarse, mis estimados en Cristo. Bendito sea el Señor. El salmista se encontraba en medio de un tiempo de tribulación, lo cual no alcanzaba a ver a Dios obrando. Y hay momentos, hermanos, donde la angustia nos invade y nos nubla la vista y olvidamos que son, hermanos, tiempos. Diga conmigo, tiempos. Es muy importante cuando usted mire la palabra tiempos, quiere decir que hay un inicio y hay un fin. No es eterno. Por eso Dios es eterno, no habita en espacio de tiempo. Nosotros habitamos en espacios de tiempos. Y tiempos es plural, quiere decir que hay tiempos de bonanza, hay tiempos de gloria, hay tiempos de refrigerio, hay tiempos, hermano, de abundancia, pero también hay tiempos de tribulación. ¿Cuántos lo entendemos? Y tiene que entender que esa tribulación o ese tiempo de tribulación es temporal. Tiene su inicio y tendrá su fin. Pero en ese momento el salmista, en esos tiempos, él sentía que Dios se escondía, que pareciera que fueran caminando juntos y de repente cuando se soltaba lo difícil de la vida, él sentía que se escondía Dios. La Peshita dice: y apartas tu mirada en tiempos de aflicción, como que si en ese momento sientes tan cerca la mirada de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, y de repente no la sientes. ¿Cuántos han atravesado eso, hermanos? Muchos, hermanos, en ese momento se sienten como el salmista. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te mantienes alejado? ¿Dónde estás? Y el alma nos traiciona y nos sentimos solos y nos sentimos desamparados. Pero Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. A veces, hermano, la angustia llega tan fuerte en el corazón y en el alma de la persona que prefiere morirse, prefiere la muerte. En más de una ocasión, hermano, usted va a ver a hombres de Dios como Moisés, como David, que lo que ellos anhelaban era morir, no continuar, por el nivel de tribulación y de angustia y de aflicción que estaban experimentando. Y es que, hermano, en este caminar no siempre va a haber tiempos de gloria, no siempre va a haber tiempos de alegría, de gozo, de entusiasmo, de refrigerio.
de bonanza. Cuando estábamos allá en Acapulco, hermano, me dieron el privilegio de pilotear el barco y se sentía una paz, una tranquilidad, hermanos. El agua bien azul, bien hermoso, la vista, hermanos. Pero regresamos a Tijuana. No hay nada verde. Y a veces sucede cuando, imagínense nomás el tiempo que pasó Moisés en el monte, 40 días sin comer y no tenía hambre, experimentó la gloria de Dios. Cuando bajó, dice la Biblia que su rostro resplandecía. El Señor le escribió con su dedo en tablas los mandamientos. Y él venía tan tocado, tan lleno de gloria, tan lleno de la presencia del Señor. Pero cuando comienza a escuchar en el campamento ruidos, porque se topa con su ayudante Josué, y le dice: Josué, son gritos de guerra. No, no son gritos de guerra, son gritos de alegría, son gritos de fiesta. Pero la fiesta que estaban llevando a cabo no era para el Señor. Estaban adorando un ídolo. Estaban, hermanos, celebrándole a un becerro de oro. Con pandero, con danza, estaban haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Y aquella gloria, aquella presencia, aquella experiencia, hermano, se tornó en una aflicción, porque Moisés, hermano, lleno de presencia de Dios, lleno de gozo, se enoja y quiebra las tablas, hermano, las quiebra, hermanos, las rompe y comienza, hermano, a dirigirse al problema que estaba enfrente de él. Y así, hermano, también cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, cuando escucha la voz de su Padre dando testimonio de él: este es mi Hijo amado, a él escuchar. Cuando Pedro y Juan y Jacobo tuvieron esa experiencia y vieron, hermano, a Moisés y a Elías hablando con Jesús, ahí se quería quedar Pedro. Sin embargo, bajaron, hermano, y estaban agarrados ahí, peleándose, discutiendo, porque tus discípulos no pueden echar fuera el espíritu inmundo que está atormentando a mi hijo. Y Jesús expresa unas palabras, hermano, que quizás muchas veces ignoramos, hermano, pensaríamos que no están en la Biblia, pero Jesús dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo? Toda esa gloria, toda esa presencia, los escritores de la Biblia lo han denominado como el monte de la transfiguración, porque el rostro, las vestimentas de Jesús fueron transfiguradas. Pero en cuanto bajan, hermanos, se tornó la situación. Y así hay momentos muy desagradables en la vida del creyente. Hay cosas, hermano, que nos rebasan, hay situaciones, hermano, que no quisiéramos que estuvieran ahí. Después de un culto glorioso, después de un tiempo de la presencia del Señor, aún después de estar teniendo intimidad con el Señor en tu altar, en tu devoción, te enfrentas a situaciones, hermano, llamadas tribulaciones. La palabra tribulación, hermano, es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. Sucede. Pero hay algo que debemos de aprender y entender sobre lo que es una tribulación. No estoy hablando de las tribulaciones, hermano, por causa de nuestras malas decisiones. No estoy hablando, hermano, de tribulaciones porque estamos comportándonos de manera inapropiada delante del Señor. Porque el que hace lo malo será afligido con tribulaciones y cosas malas. Eso dice la palabra.
Estamos hablando de personas, hermano, que aman y temen a Dios, que sirven a Dios como usted, que han dispuesto su corazón a seguir a Cristo, que canta el canto: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. Y después de danzar y gozarse, llega a su casa a experimentar una tribulación, ya sea como mencionaba mi hermana al inicio en la oración, de salud, financiera, etcétera, etcétera. Como lo que le pasó a Jacob, hermano, que después de que Dios le hablara a su vida, después de que Dios entrara en pacto con él, Dios activando y recordando las promesas, después de que tuviera ese encuentro, esa intimidad con Dios, y Dios le diera una promesa a su vida, y recordándole que era parte de la promesa de su abuelo Abraham, le violan a su hija. Después de que David, hermano, activara, hermano, promesas gloriosas y tuviera 7 veces al día, alababa al Señor, se da cuenta, hermano, que su hijo viola a su hermana. Son situaciones, hermano, que están plasmadas ahí en la Escritura. Y usted no me deja mentir, hermano, que hay situaciones, hermano, que pareciera que Dios se escondió, que Dios quitó la mirada de uno. Así se sentía el salmista. Y a veces, hermano, a veces nos sentimos igual, si fuéramos sinceros, si fuéramos osados, si fuéramos transparentes. La razón por la cual está incluido uno de los salmos es porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Y así se sentía David, el salmista. Y le expresó esas palabras al Señor. Un hombre llamado Job, hermano, que diario se levantaba, hermano, para ofrecerle sacrificio a Dios, para asegurar, quizás diciendo: quizás mis hijos pecaron contra Dios, blasfemaron contra Dios, y Señor, vengo aquí en la brecha por mis hijos, orando diario por ellos, hermano, y de repente le dan la noticia: ni siquiera levantes altar por ellos. ¿Por qué? Porque estaban en fiesta y pecaron. No, se les cayó el techo encima y murieron. Vamos a ver, hermano, lo que debemos nosotros siempre tener una perspectiva correcta sobre las tribulaciones. No nomás son para la gente mala. Todos entendemos eso. No es juicio de Dios. No es porque andas en malos pasos, aunque quizás sea por eso si lo andas. Pero, hermanos, vamos a ver Hechos 14:22. Les voy a pedir, por favor, si fuesen tan amables, que cada mamá se haga cargo de sus hijos, por favor, grandes o chicos. Si todavía está ahí su hijo bigotón y anda hablando, cállelo, por favor. Hechos 14:22. O dígale que guarde silencio para que sea más cortés, ¿ya? Hechos 14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Quiere decir que están desanimados. ¿Cuántos se han desanimado? Llegan los apóstoles y van a fortalecerle los ánimos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Perseveren en la fe. Dígale que está a su lado: perseveren en la fe. ¿Por qué? Porque quiere decir que si te tienen que decir persevera en la fe, es que es una carrera, es una vida, es un caminar. Y en este caminar, hermano, eres dado a querer rendirte, a querer
retroceder, a querer darte por vencido. Por eso la exhortación persevera no en la congregación, porque muchos perseveran en las congregaciones, pero no en la fe, porque ya no le creen, ya no tienen convicción ni certeza en lo que Dios va a hacer. Muchos perseveran en su religión, la religión evangélica. Les gusta decir que son cristianos, pero no creen. No le creen ya a Dios. Persevera en la fe, le está diciendo. Y miren lo que les dice. Y diciendo, es necesario. Diga conmigo, es necesario. Es una necesidad. Tiene que suceder. No hay vuelta de hoja. No hay atajo. No hay manera de esquivarlo. Es necesario que a través de muchas, diga conmigo, muchas. Muchas es lo opuesto de pocas. Muchas. Tribulaciones, diga conmigo, tribulaciones. Para aquellos que perdieron la definición, situaciones adversas o desfavorables que padece una persona. Muchas de esas situaciones son necesarias para que entremos al reino de Dios, al sistema de Dios, al gobierno de Dios, a la manera que Dios opera. Y es que lamentablemente nosotros resistimos a Dios, porque nuestra mente, en cuanto se ponen las cosas de la carne, es enemistad para con Dios. Y nuestra carne constantemente está resistiendo, luchando contra el Espíritu. Y Dios utiliza las situaciones para que entremos, para que nos alineemos al gobierno de Dios. Por eso es necesario la tribulación en nuestra vida. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Romanos 5, 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Quiero que entienda que está hablando, nos gloriamos porque también se gloriaban en la gloria del Señor. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? Me gusta cuando dicen amén, sentaditos ahí con la cartera llena sin ningún problema. Pero muchas veces nos gloriamos en el culto. Estoy hablando en tribulación, hermano. Estoy hablando cuando algo sucede que te tribuló el alma, que te afligió, que duraste toda la noche llorando, derramando tu alma. No estoy hablando de que no tienes para la renta. No estoy hablando que te salió una lonja de más. No estoy hablando que, ay, se me está cayendo el cabello, me salió una cana, con todo respeto a los pelones. No estoy hablando de que te viste en el espejo y por qué soy así, por qué no soy más chaparro, por qué no soy más alta, por qué no soy más flaca. No estoy hablando de esas cosas. Que ves tu celular, ay, quiero el iPhone 15 mejor. No estoy hablando de eso. Y gloriarte es que te regocijas y comienzas a alabar y danzar y brincar y saltar. Nos gloriamos porque sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Te glorías, hermano, en la tribulación porque está produciendo paciencia. La manera de soportar las cosas sin rebelarte. Y es que la tribulación saca a flote las áreas que tienes que vencer.
La tribulación saca a flote las áreas. Tu falta de fe, tu falta de perdón, tu falta de misericordia, tu falta de todo lo que nos falta sale a flote en la tribulación. Tu falta de comprensión de cómo opera Dios. Tu falta de santidad. Porque cuando vino la tribulación, en vez de refugiarte en Dios, te refugiaste en una prostituta. Te refugiaste en el alcohol. Te refugiaste en tanta cosa, hermano, que se refugia el hombre. Nos refugiamos en cosas equivocadas. ¿Y qué? ¿Por qué lo hiciste? No, pues es que problema. Y saca a luz que hubo una tribulación. La tribulación es necesaria porque saca a luz lo que nos falta. Y no es que Dios te quiera exhibir, hermano, sino que Dios quiere que tú te des cuenta lo que te falta. Porque somos dados a hacer alargues de nuestra santidad hasta que pecamos en un pecado moral. Somos dados a hacer alardes de nuestra fe hasta que andamos llorando porque no tenemos por la renta. Somos dados a hacer alardes y juzgar y condenar y enjuiciar a los demás hasta que nosotros pecamos, hasta que nosotros fallamos. Y nos damos cuenta, hermano, que es mejor esperar calladamente en el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos quieren? La meta a alcanzar es la esperanza. ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos tienen la esperanza de que un día van a estar con Él por una eternidad? La esperanza de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Con eso basta. Con eso es suficiente. Pero cuando todavía estás, hermano, todavía no entras bien al sistema de Dios, nos ahogamos en un vaso de agua y pensamos que el problema es eterno. Y no nos damos cuenta, hermano, que hasta que produzcamos es cuando pasamos al carácter probado. Y otra vez, ¿por qué cree, hermano? Me mandaron una foto, hermano, de Google Maps, de qué tan lejos estaba Egipto a Jerusalén, hermano. En carro eran 6 horas. A pie era una semana. ¿Cuánto tardaron? 40 años. Hay cosas, hermano, que Dios nos ha prometido, hermano. Hay cosas que están en nuestra, que Dios dice, te prometo esto, y nomás son días para que lo agarres, pero como todavía no entendemos, como todavía nos cuesta confiar en Dios, como todavía nos cuesta mantenernos en santidad, en pureza, en consagración, ahí te va otra vez, dale otra vuelta a ver si agarras condición física. Juan Carlitos, mi hijo, Juan Carlitos, el pastor de Acapulco, como me conoció cuando yo tenía como unos 30 años, 35 años, y nos gustaba tirarnos una cascarita de fútbol, hermano. Pues él se le hizo la buena idea de rentar una cancha de fútbol rápido y meternos ahí. 4 contra 4, una cancha que me imagino que era 7 contra 7, hermanos, pero era un horno, hermano, era una caja, era un horno. Nomás pensando en jugar sudaba uno, hermanos. Metí mis 3 golitos ahí de exhibición, hermano, y ya después andaba en posición de feto. No estaba muriendo. No tenía la condición. No era apto para ese clima yo. Y así muchas veces, hermano, nos mete en situaciones el Señor que nos damos cuenta que no estábamos listos como pensábamos que estábamos listos. Oh, yo soy pastor, ya, y me dijeron pastor, me profetizaron que era pastor, y me dijeron, y de pastor, ya me dijo pastor.
O me ungieron como profeta y hasta con cuerno de chivo, ¿no? O cuerno de carnero, perdón. Cuerno, cuerno de carnero me ungieron y hasta me profetizaron y hasta yo sentía que fuego salía de... Y te la creíste hasta que te metieron en la tribulación y te diste cuenta que apenas estabas bueno para limpiar baños. ¿Todos entendemos eso? Y ahí es donde muchos hermanos se la pasan en la escuela, hermanos. Nunca se me olvida, en aquella ocasión un hermano allá de Estados Unidos me enseñó la foto de su primaria ay, el maestro se mira joven, no, ese era un alumno que constantemente reprobaba. Y así hay muchos hermanos, lamentablemente, que han dejado que los años pasen encima de Dios, pero en las tribulaciones es donde vas a comenzar a producir el carácter de Cristo, el carácter aprobado. La paciencia es vital, hermano, la paciencia es un fruto del Espíritu. Qué bonitos son los dones, qué bonito es la gloria, hermano, qué bonito es la presencia del Señor. Pero qué terrible, hermano, es entrar en una situación donde te impacientas tanto que estallas, explotas y manifiestas qué carente de Cristo estamos. Si nos cansamos con los de a pie, ¿qué será con los de a caballo? Si te cansas con los problemas sencillos y simples de diario, ¿qué será cuando nos entreguen a una persecución? Las buenas noticias, hermano, porque hay buenas noticias, que ya sabemos que la tribulación va a producir paciencia. Muchos dicen, y hace poco escuché esa expresión, no digamos por qué, sino para qué, pero el para qué va a ser para producir paciencia en ti, para formar el carácter de Cristo. Es que Dios tiene su meta bien fija, hermano. Dios no está inventando conforme van naciendo sus hijos en la fe y diciendo, ¿qué voy a hacer con Ince, mi hija amada? ¿Qué voy a hacer con Tony ahora que cumplió 52? ¿Qué meta tengo para él? No, Él tiene la misma meta para todos. La imagen y semejanza de Cristo, hermano, la altura del varón perfecto. Esa es la meta de Dios el Padre. Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Él es el Hijo amado, Él es el que le agradó. Por ende, es a Él a que nos tenemos que parecer para agradarle a Él. Pero para eso, hermanos, es necesario las tribulaciones. Son necesarios porque están produciendo un carácter probado. Un carácter que en vez de quejarse, alaba, adora. Un carácter, hermano, que va al matadero, hermano, mudo. No respingando, no quejándose, no maldiciendo. Romanos, hermano, con esto vamos viendo claramente las buenas noticias. Salmo 46:1. Salmo 46:1. ¿Estamos todos ahí? Subraye esto y tómele foto como toma foto a su comida. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro refugio y fortaleza. En la tribulación que es necesaria para entrar al reino, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza.
Dios es nuestro pronto auxilio, hermanos. No el pastor, no el hermano. Gloria a Dios por los siervos de Dios. Gloria a Dios por la hermana que se la pasa orando. Gloria a Dios por la gente que te arropa en oración, intercesión, que puedes llamarle y desahogar tu alma. Gloria a Dios por ellos. Pero es Dios. Es Él, hermanos. El único que nos puede ayudar, el único, hermano, en cual le podemos clamarle y escondernos y refugiarnos, porque a veces las situaciones nos arrebasan y duelen. Yo he ido delante del Señor, Señor, esto me duele, esto duele. Como un niño, hermano, cuando va con su mamá y le dice llorando y le señala, duele. ¿Qué te pasó? Me caí, me patearon, me mordí, algo, pero duele, duele. ¿Por qué va con la mamá o con el papá? Porque es el refugio. El único que puede sanar tu corazón herido, el único que te puede traer paz y traer que tu alma se sosiegue, es el Señor, hermano. No hay nadie más. No hay oración mágica. Es el Señor. Juan 16:33, por eso Jesús dijo esta palabra preciosa. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Diga conmigo, paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este planeta, hermano, en este sistema, va a haber tribulación. Pero podemos tener la certeza y la seguridad de que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos confiar, dice, confiad. Yo he vencido al mundo. Yo vencí el sistema. Yo vencí las tribulaciones. Yo vencí las angustias hasta la muerte. Yo vencí para que te pueda dar una paz sobrenatural. Qué precioso es el Señor. Por eso Romanos, y con esto cierro, hermanos, Romanos 8:35 al 37. Ocho, 35 al 37. Romanos 8:35 al 37 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos puede separar del amor. A veces hay momentos gloriosos, hay momentos de paz, de bonanza, de refrigerio, hermano. Tienes 1,000 pesos o 10,000 pesos que te estorban nomás ahí, que no sabes ni en qué.
Hay veces que volteas, hay paz en tu casa, hay unidad en tu familia, hay armonía en la congregación. Llegas al trabajo y todos, hermana, ore por nosotros. Pero hay momentos, hermano, donde las situaciones se vuelven muy adversas. Y ahí es donde muchos dicen la famosa frase, es que cuando busco a Dios se ponen malas cosas, el diablo se enoja, se pone furioso, no le gusta. Y en vez de darle gusto a Dios, le dan gusto al diablo. Es que el diablo me dijo que en vez de creerle a Dios, le creen al diablo. Después de que David, hermano, había experimentado una preciosa victoria contra me parece que eran los filisteos, hermanos. Llegaron, hermano, y se había dado cuenta que le habían quitado todas sus esposas y sus hijos a los guerreros. Y dice la Biblia, hermano, que se enojaron contra David y lo querían apedrear, hermano. Y David, hermano, se refugió en Dios. Hay veces, hermano, que la gente te culpa a ti por sus problemas y por sus malas decisiones. Hay veces que los transgresores se vuelven víctimas. Hay veces que los conflictos, dice la Biblia, hermano, que los enemigos serían ¿de dónde? De la misma Hauser, los de tu propia casa. Cuando hablamos eso pensamos, es que mi hermano, mi mamá, mi papá también. Pero a veces los hermanos parecen que fueron enemigos en vez de amigos. Por todo te critican, por todo te juzgan, por cualquier cosa te difaman. Estoy hablando con los de las redes sociales, aquí no sucede, no voy a pensar que aquí pasa. Aquí no pasa. Pero Dios es nuestro pronto auxilio. Por eso, hermano, es a Él a quien adoramos y solamente a Él servimos. Pongámonos de pie. A veces pensamos que nuestra tribulación es la gran tribulación, algo que nunca se había visto. Pero no, hermanos, no es la gran tribulación. Y es un tiempo, son tiempos de tribulación. Es temporal. Después de que Job, hermano, terminó su proceso, su tiempo de tribulación, llegó a decir, antes de oídas se había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso, hermano, gloriémonos en las tribulaciones. No te des por vencido. No te rindas. Aunque hayas sacado a flote las áreas a vencer, no eres un superhombre. No te idealices. Aunque tú pensabas que ya estabas para ser pastor o apóstol intergaláctico, profeta, la mujer maravilla. Hay mucho del mundo y mucho de nuestros antepasados que el Señor está sacando de nuestra vida. Hay mucho de este sistema caído que sigue operando en nosotros. Nuestra manera de reaccionar, de accionar, de percibir las cosas.
todavía es conforme a este sistema. Todavía nos comportamos lamentablemente como el mundo se comporta. Por eso las tribulaciones vienen, para que nosotros acudamos a Dios por ayuda, por socorro, por auxilio, y reconozcamos que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Pero que tengamos la certeza de que Él nos ama. En medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, en medio de los momentos más difíciles de tu vida, en ese momento donde sientes que Dios quitó su mirada, que Dios se escondió de ti. Pero muchas veces perdemos de vista que cuando hay un examen, el maestro se mantiene callado y observando. Anhelas tanto una palabra, y la palabra que Dios te dice es que todo va a estar bien. Estás en mis manos. Mi amor por ti nunca se va a agotar, nunca va a cambiar. Está produciendo paciencia, y esa paciencia va a producir un carácter aprobado. Y eso te va a dar una esperanza firme. Oh Señor, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Sé que estás obrando en mi corazón, en mi vida, en mi esposa. Sé que estás obrando en mis hijos, Joshua, Ruby, Keila, en mis nietos, Mateo, Israel, en mi nuera, en mis madres, en mis hermanos. Sé que estás obrando en los jóvenes de esta casa, en los sacerdotes de alabanza. Sé que estás obrando en cada hermano y hermana, presente y ausente. Te doy gracias por tanta misericordia y tanto amor. Te doy gracias que tu corazón está abierto y ahí me puedo esconder. Tú eres mi refugio. Tú eres mi escondedero, mi amigo, mi amado. Tú eres mi paz. Ora basira la mana corre besicadere. Habla con él, hermano, habla con él. No tienes que refugiarte en una persona o la persona equivocada, o en un vicio, en una mala decisión. Él es el pronto auxilio. Ora vacía la bandera en el beso. ¿Qué me decías que no me soltaron ahí? No me Vamos, eleva el canto, eleva el canto que está en tu corazón. La unción sale del olivo, del aceite, cuando es machacado. Él está aquí. Su amor es más fuerte. Su amor es más real.
tiempos de paz, los tiempos de gloria, los tiempos de abundancia, los tiempos de refrigerio, los tiempos de tribulación. Gracias, Señor. Te amamos, confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.